Saludos, buenas noches. Si estás viendo este video es porque te interesa saber cuál es la diferencia entre el metro de Lima y el metro de Santo Domingo, los cuales están construidos por el mismo fabricante, Alstom Transportation. Pertenecen a la serie 9000, como dije en videos anteriores. Si quieres puedes buscarlos. Eh, Una de las cosas principales que quiero decirle es que estos videos lo hacemos con el objetivo de que usted pueda aprender sobre mantenimiento, sobre trenes, tanto los que están dentro como los que están fuera. Y nada, todo es didáctico, sin ánimo de dañar a nadie, y ese es nuestro objetivo. Hoy le estaré hablando del sistema ATP, el cual es un sistema que permite la protección automática del tren, como su nombre lo dice, ATP en inglés, Protection Train Automatic, Automatic Train Protection, protección automática del tren. Una de las cosas más importantes que podemos señalar es la disposición que tienen en el metro de Lima la antena ATP. La antena ATP envía una señal a una central que se encuentra ubicada encima del tren, en el coche remolque, específicamente en el BT3. Ahí hay una central principal que es donde llega la señal que envía la antena ATP. En sistemas de seguridad nosotros tenemos varios elementos. Tenemos el sistema ATP y el ATS. El ATS no es más que, ¿cómo le diría? El ATS es en la vía, por ejemplo, los semáforos son ATS. En el tren tenemos ATP, pero ambas combinadas están dentro del tren. Más adelante le voy a explicar cómo funciona. El ATP lo que nos permite es, en caso de una emergencia, una eventualidad de que el tren, por ejemplo, se rebase una señal en rojo o, o cosas así que pueden pasar en un momento determinado, anular sistemas para tomar control manual. Ahora le voy a mostrar cuál es la diferencia. En el metro de Santo Domingo tenemos, si usted puede ver la imagen, tenemos lo siguiente. Tenemos aquí una antena ATP que es diferente. En uno se muestra la antena ATP. Esa antena ATP es bastante larga. Ahí podemos ver que usan, por ejemplo, los tornillos van a 339 newton, van a una altura de 177, de 175 más o menos 4 milímetros por encima del riel instaladas. Eh, ¿Qué otra cosa le podemos decir? Básicamente, sus funciones tienen funciones similares. Eh, la disposición no importa. Pero sí es algo atípico porque no lo hubiese visto antes. Eh, Aquí vemos que, por ejemplo, cuando hay un accidente dentro del metro de Santo Domingo o que un tren choca con otro en la línea, en servicio, han sucedido otras veces, pero en servicio, en estos días fue la primera vez que pasó y hubo un descuido tanto PC, del PCO, tanto de la torre de control como del conductor y los sistemas, tanto ATS como ATP. Evidentemente que la torre de control siempre va a tener el control y le va a indicar cualquier situación anormal al tren, porque ellos son los que se encargan de la supervisión automática del tren. Ahora, el sistema ATP
se encarga de la protección automática del tren. Son cosas diferentes. Tú tienes ATS y ATP. Dentro de los sistemas, si por casualidad de la vida el conductor elimina el sistema ATP para rebasarse tanto las señales de que están en la vía como sobrepasar velocidades, queda prácticamente, como usted puede ver en la pirámide, a merced de la central de control o la torre de control. Siempre la torre de control va a tener, de cierta forma, la responsabilidad de lo que pase prácticamente en el tren si está en servicio, porque debe mantenerse supervisando. Fíjese que en la pirámide ella nunca pierde la supervisión del tren. Por eso tú tienes otros sistemas que te apoyan. Cuando se da un cambio, por ejemplo, de vía, se le manda una señal a la torre de control. Mire, cambió el tren de vía. Porque todo esto no es a lo loco, todo tiene un porqué. Y cuando muchas veces hay sistemas en el metro de Santo Domingo que te dicen, mira, esto es seguridad nacional, y se agarran de ahí para encubrir cosas que no deben encubrir, porque si es un sistema público, si los trenes son públicos en República Dominicana, todo debería ser público, pero siempre tratan de reservar y cuidar información, cosa de que no afecte según ellos y todo eso, y se agarran muchas veces de los trenes son de seguridad nacional, para encubrir información, para encubrir que dos trenes chocaron a medianoche, para encubrir cosas que no deberían pasar. No hago esto con el objetivo de dañar a nadie, sino de hacer conciencia de que si es una institución pública, todo debe ser transparente. No decirme lo que yo quiero oír. Eso es parte de otra diapositiva que le tengo sobre el manejo de la información o de la comunicación que está establecido dentro de las normas ferroviarias. Miren aquí usted puede ver la torre de control ATS, o ese es el supervisor. Esa es la persona encargada, por ejemplo, de supervisar los trenes en la línea, de verificar si hubo un cambio de línea, qué tan lejos va, que si pasó a velocidad. Él no puede visualizar el tren como tal, pero sí hay señales que le indican en las posiciones que se encuentra el tren. Entonces, cuando pasa un incidente o pasa algo, realmente la torre tiene gran responsabilidad sobre eso. Otras cosas es que antes de existir lo que se llama el ATP, lo que existían eran protecciones o indicaciones de personas que se paraban en las vías, como hacen en las carreteras, y se paran a indicarle, mira, baja la velocidad. Entonces eso se fue modernizando. Y de ahí nace lo que se llama la protección automática del tren. Eso es un poco de historia. Entonces, luego que nace esto, se empiezan a implementar diferentes sistemas, tanto el ATP como el ATS, como el TRAC, como el TRAX, que son diferentes sistemas, que son una combinación de todos esos sistemas y que dan al traste con la seguridad, porque el objetivo es garantizar la seguridad de los trenes tanto del usuario como del pasajero. Si usted puede ver, mire, lo que está en amarillo que estamos viendo actualmente son balizas. Cada baliza de esas está a 300 metros una de la otra. Y la que está próximo al semáforo, si usted puede ver, ahí hay un semáforo, la que está próximo al semáforo, cuando el chofer se acerca a ella por encima de los 40 kilómetros por hora, por encima de los 40 kilómetros, a esa velocidad, el tren se le va a frenar. Antes de ahí ellos tienen luz verde para llegar a su velocidad límites, una o dos. Ahora, después que ellos sobrepasan esa señal,
el tren se le frena, y si sobrepasan la luz en rojo también se le va a frenar el tren por protección. El tiempo de rearmado una vez que se le frena el tren es de 20 segundos. Te cuenta, 20 segundos. Después que el tren se frena por ATP, se frena y se bloquea por 20 segundos. Durante esos 20 segundos el chofer, aunque quiera darle, por eso a veces ustedes ven, se paró el tren porque iba muy rápido y se le frenó. El chofer tiene que esperar 20 segundos para poder empezar la marcha de nuevo porque el sistema se lo bloquea. El sistema lo bloquea. Recuerden que todas estas señales llegan al TCMS del tren, que es como el que controla todo lo que pasa en el tren, todas las actividades y todas las informaciones que llegan, él es que la controla. Entonces, podemos ver también que otros tipos y otros conceptos, como le mencioné, son que la comunicación, cómo se da la comunicación dentro de los túneles. La comunicación se da por radio, incluso las señales se reciben por radio, o sea, toda la comunicación que se da tanto entre la torre de control, el operario y entre unidades, se da vía radio. La señal de radio es muy importante, es muy usada al día de hoy y desde su fundación, desde que se fundó la radio, créanme que no ha evolucionado la gran cosa. Ha mantenido porque incluso tanto las torres de control de los aviones como de las señales de radio de las emisoras todavía mantienen un modelo que viene de sus principios, de años anteriores, porque es que funciona. Y lo que funciona, no, o sea, no hay forma de sustituir cosas que funcionan. Tú puedes mejorarlo, qué sé yo, AM, FM, pero al final tú estás en ondas de radio. Otra cosa es que aquí podemos ver la distancia que hay entre una baliza y otra, que son 300 metros. 300 metros, no así necesariamente deben haber 300 metros entre la baliza y el semáforo. Pero sí deben haber 300 metros entre una baliza y la otra para que le indique. Por ejemplo, una baliza le indica a la otra a la velocidad que va el tren y esa información se va comunicando. Porque esa información se comunica. Cuando el tren pasa por una baliza, eso es un pulso que le manda a la otra baliza que está después de esa. Y así no se crean lo que se llaman las falsas ocupaciones. Dentro de los trenes del Metro de Santo Domingo, así como de otros países, están lo que son falsas ocupaciones, que es como tener un tren en un lugar donde no está. Una falsa ocupación es que alguien esté en una silla que no le corresponde y que ese alguien no esté ahí, esté en la otra silla. Entonces ya ahí hay una falsa ocupación porque en el sistema se visualiza que hay alguien ahí, pero no está ahí, está en otra silla. Entonces eso suele pasar. Y cuando eso pasa, se producen retrasos en las líneas, se producen retrasos en las estaciones, que tuve que un tren dura mucho para pasar. Y es que muchas veces tienen una falsa ocupación entre un tren y otro. Miren, las balizas son amarillas. Usted, por ejemplo, cuando va a... ¿qué te digo? Cuando usted ve en la línea, cuando usted se para dentro de los rieles del tren, tú ves unas, como si fueran unas, ¿cómo diría? Unas chapas amarillas que están en la vía. Esas chapas amarillas se llaman balizas. La empresa que se encarga de su mantenimiento es Siemens, o Siemens, no sé cómo pronunciarlo, Siemens. Tanto de la señalización como de las balizas, esa parte todavía está en manos de ellos, hasta que Alton quiera.
digo hasta que Alton quiera porque le han quitado 2 contratos de la mano ya. Eh, Básicamente aquí vemos los diferentes límites de velocidades. Por ejemplo, el verde que está, por ejemplo, tú tienes el rojo, que es tu límite máximo. Tienes el verde, que es toda, o sea, que es la velocidad en la que tú te puedes manejar. Tienes el amarillo, que es la velocidad límite, o sea, no te puedes pasar de ahí. Y si ustedes se fijan, abajo se le presentan en verde una baliza, en verde otra y en amarillo la tercera baliza, que viene siendo la baliza próximo al semáforo. El semáforo está indicado con un punto rojo encima de la letra M de Alstom. Y básicamente lo que nos está diciendo es que el tren recibe señales y comunica y se comunica al TCM, y esas señales se comunican a través de la central ATP al TCMS. Eso es lo que nos está diciendo ahí. O sea, hay una comunicación tanto del tren como ATS como LC. Eso es algo que debemos tener siempre en consideración. Ellos se comunican entre ellos. ¿Cómo? Eso tendría que hacer otro video para poderle explicar cómo funciona cuando una baliza pasa por encima de, de la baliza. ¿Qué detecta? ¿Qué pulso detecta? ¿Qué señal detecta? ¿Cómo funcionan los lectores de velocidad? ¿Qué es un pulso? ¿Qué es un pulso magnético? ¿Qué es un pulso eléctrico? Todo eso lo vamos a ver más adelante. Ahora simplemente queremos que nos enfoquemos en cada una de las partes que tienen que ver con la seguridad. Por ejemplo, cuando se produce un desvío, por ejemplo, mira, aquí usted tiene un sinnúmero de líneas. Si se produjera en cualquiera de esos dos trenes que están en direcciones opuestas un desvío, a través de señales de radio se le comunica a la torre de control que hubo un desvío. Los desvíos se comunican antes de hacerlo, después de hacerlo, y si se produce uno involuntario, una de las personas responsables de ver que se produjo un, un desvío de un tren que no debió desviarse es la persona supervisora, la persona que está en la torre de control. Por eso todo parte de la torre de control. Desde la torre de control juega un papel fundamental en esto. Y si ellos no lo saben, pues que lo sepan. Ellos son junto a los choferes, porque el chofer en un momento determinado puede tomar una mala decisión, pero siempre debe estar en contacto con la torre de control antes de hacer cualquier maniobra. Eh, Eso no tenemos que decirlo, eso es parte de sus protocolos. Yo no voy a entrar en detalle en eso, yo no soy chofer, usted tampoco que está viendo este video, imagino que usted es de mantenimiento. Y si usted lo está viendo porque le interesa saber cuál es la diferencia entre los dos trenes, y eso es lo que vamos a hablar, de diferencia que hay entre un tren y el otro. Eh, Hay otra diferencia que pudiéramos decirle, y básicamente usted sabe que existen unos equipos que no se han mencionado, que son por ejemplo la chumacera o por ejemplo los engrases. Hay unos famosos engrases de pasta que el Metro de Santo Domingo no lo tiene instalado en los bujes. Algo que sí tiene el Metro de Lima. Yo creo que instalárselo en el Metro de Santo Domingo cuando está instalado en la vía no es un doble retrabajo porque se ha tenido muchas dificultades con el asunto del desgaste de las ruedas y la mala lubricación. Implementarlo sería una solución. Qué sé yo, mitigaría daños al desgaste de la pestaña. Ahora sería una carga que se adicionaría a los técnicos y al personal de mantenimiento, lo cual
te dice a ti que debe ser el 25% de la cantidad de eje que tú tienes instalado. Y nosotros tenemos por tren, tenemos 4, 8, 12. Son 12, creo que son 12 ejes, si no me equivoco. Entonces, creo que instalar ese equipo en los buques resultaría un poco para nosotros los técnicos, para el que ha trabajado como técnico o los ingenieros, que yo tenga que ir a cambiarle la pasta de la grasa o que tenga que ir a hacerle mantenimiento a ese equipo, lo cual a mí no me aporten nada, que lo pongan en la vía. Sería lo ideal. Ahora creo que se tienen que mejorar los sistemas de engrase en la vía, mejorarlo a tal punto que no se den esos problemas de unos desgastes prematuros que se dan. Y gracias por escucharme. Seguimos.